¿Cómo ¿Cómo andas hoy? estamos? Muy bien, muy bien. Aquí feliz de estar contigo, hombre, de vernos así sea de esta manera. Sí, sí, ahora todo se volvió digital, Santiago. Sí, eso de todas maneras, cuando se descubre que hay una interconexión entre todo, simplemente estamos emulando la conciencia que nos habita, solamente que la estamos viendo en la tecnología. Tenemos que descubrirla en la esencia, eso es todo. Eso es cierto, eso es muy cierto. Entender que todos somos uno solo. Sí, esa es la historia de la conciencia. Monterrey, México, mira, ahí te están saludando. Medellín también. A ti también, no creas. Es, es, no sé por qué el hecho de que estemos haciendo un live juntos haya provocado tanto interés de tanta gente. Eso me parece muy bien. Y como dice Chigorodó, pues sí, los primos, porque Santiago es Somos primo mío. primos. Eso es lo más interesante. Sí, somos Rojas. Yo soy Rojas y él es Fernando Malcún Rojas. Ahí Así tenemos es. un parentesco desde la infancia. No, no somos primos hermanos, pero somos primos segundos y primos conocidos, que también, además, primos buscadores de la misma conciencia que tal vez es lo único que importa. En ese sentido, somos hermanos, para decirlo de esa manera. Bueno, Fernando es una persona que los que no lo conocen de mi lado, que seguramente muchos lo conocen mucho más, ha sido un investigador de la conciencia y sobre todo para muchos es conocido por todas sus investigaciones en Egipto y en los mayas. Pero hoy vamos a hablar de todo ese trabajo. Fernando habla de tres conciencias. Yo quiero ir preguntando y vamos charlando aquí entre amigos porque sí es interesante que el objetivo de un ser humano es despertar. Eso es todo, es darse cuenta, es descubrir que existe algo que está más allá de esta pequeña estructura llamada Santiago, Fernando o como se llame. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuántas conciencias hay? Empezamos a hablar de esas tres conciencias que tú refieres. A ver, en realidad, Santiago, lo único que existe es conciencia. Sí, Todo es conciencia. No hay sino conciencia en este universo. Porque si nosotros decimos, está la conciencia de ti mismo, está la uh -huh. conciencia de tu entorno y está la conciencia de Dios o del mundo de las causas, pero también la conciencia es información, voluntad y energía. O sea, son en realidad 6 componentes que conforman lo que es la conciencia. Entonces, si tú te preguntas, en realidad todo está hecho de conciencia, todo tiene energía, todo tiene información, todo tiene voluntad, todo tiene cierto nivel de autoconciencia, todo tiene cierto nivel de conciencia del entorno donde existe y todo tiene cierto nivel de conciencia del mundo de las causas o del mundo de la divinidad. Sí, el punto es que se cualifica de acuerdo a patrones. Aquí tengo un patrón que tú conoces muy bien, que lo has estudiado también, La flor de que la es un vida. patrón, sí, que es un patrón que está detrás de todas las cosas. No solo detrás mío ahorita como un dibujo, sino detrás de toda la creación, como si no, no hubiera una organización en el universo. ¿Por qué nosotros podemos pensar que la misma conciencia que hay en nosotros está en el universo? ¿Por qué podemos pensar que un humano tenga la misma conciencia del cosmos? Porque nosotros vamos a llegar a poder, en nuestro proceso evolutivo de conciencia, al final de nuestro proceso evolutivo de conciencia, es cuando el alquimista que comenzó como un animal pensante su proceso evolutivo, se transforma o asume la unidad total, la divinidad, la perfección, el universo entero. Sí. Todo queda en manos del alquimista que comenzó su proceso de transformación como un animal pensante y que se ha convertido como un resultado de su propio esfuerzo en un ser de luz, en un inmortal cuya conciencia nunca más va a ser interrumpida por la muerte. Y ahí no termina nuestro proceso evolutivo, que es lo más increíble de todo, ¿no? Porque ahí lo único que estamos, ahí comienza el proceso en el cual ya no tenemos limitaciones materiales ni mentales, ni espaciotemporales, y pues realmente tratar de lucubrar qué es lo que va a suceder Con esta limitación, sí. en ese nuevo trayecto es realmente imposible. Sí, nosotros los humanos cometemos el error de quedarnos solo con unas de las facetas. A mí me parece ese ejemplo que
A veces dicen los sabios místicos que le dicen a uno, el universo está hecho de millones y millones de piezas, usted es una de las piezas y piensa que desde esa pieza puedo entenderlo, lo que tiene es que experimentarlo porque no lo va a poder entender, no lo va a poder traducir a un lenguaje limitado que son nuestras palabras. Pero lo interesante para una charla que tenga sentido es qué es lo que realmente, no sé por qué dice me veo borroso, bueno, debo estar borroso para algunos. ¿Qué es lo que tiene, qué es, cómo es ese proceso, si existe un cómo, de despertar, de ser consciente de la conciencia, no solo de mi conciencia intrapersonal, de la mía, de lo que yo considero que soy, de esa conciencia del entorno, que es todo el espacio que habito, sino de la conciencia que habita en todo, de la única conciencia. ¿Cómo lograr ese proceso? ¿Qué es lo que tendría sentido, más allá de definirla? Mira, la conciencia pasa por 7 niveles en su proceso evolutivo. A Dios le gusta mucho el 7. 7 Sí. colores, 7 planetas, Notas musicales. 7 cuerpos visibles, celestes, en fin, 7 chakras. Llegamos a la conciencia, el universo se encarga de ensamblar nuestra conciencia en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal y en el reino de los centauros, que son el reino de los animales pensantes. O sea, es el ser humano que recibe, en el reino mineral recibe un cuerpo físico, en el reino vegetal un cuerpo etérico, en el reino animal un cuerpo emocional y en el reino de los centauros recibe un cuerpo mental. Y el cuerpo mental le permite, al comenzar a usar esa nueva capacidad, le va a permitir encontrar discernimiento. La palabra clave para mí es discernimiento. Discernimiento entre lo que produce sufrimiento y lo que produce armonía en su vida. Nosotros, todo lo que nosotros hacemos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, absolutamente todo lo que hacemos tiene 2 posibles resultados. Los resultados son binarios. O tú sufres o tienes un bienestar. Y esa diferencia entre el bienestar y el sufrimiento es lo que se llama el discernimiento. Entonces, ese centauro, ese animal pensante, va comenzando a darse cuenta de que hay acciones que él realiza y que le producen malestar, que le producen pesimismo, negatividad, que no le permiten sobrevivir. Y va acumulando esa información en su mente y eso le va permitiendo que la certeza, que el discernimiento se convierte en certeza sobre cómo debe actuar. Y en ese momento pasa de ser el primer nivel de conciencia es un caníbal, el segundo nivel de conciencia es un guerrero, el tercer nivel de conciencia, que es donde estamos todos nosotros ahora, es el nivel de conciencia de un comerciante, básicamente. Entonces, una transacción permanente por sobrevivir, pero no hay conciencia. Exactamente. Pero vamos desarrollando un nivel de autoconciencia. Lo primero que se desarrolla es una certeza de la propia existencia, de que tú estás vivo, de que tú eres el que piensas lo que piensas, que sientes lo que sientes, que haces lo que haces. Te permite observarte y autoevaluarte y conocer tu estado interior y cuáles son los procesos que suceden en tu mente. Eso es lo que se llama la autoconciencia. En ese momento comienza realmente el proceso evolutivo del ser humano, que deja de ser centauro, o sea, el sagitario que está, el hombre que está saliendo. Mitad animal, sí. Mitad animal, mitad humano. Exactamente. Bueno, pero ahí está el mito de Quirón, que es tan bellísimo, tan especial, pues, que es ese centauro herido. Pero lo interesante, vamos a ponerlo otra vez. No somos caníbales, aunque a veces salimos caníbales cuando nos hablan mal de la pareja o nos hablan mal del político o del equipo de fútbol. Tampoco somos, sí, funciona de esa manera. Tampoco somos tan guerreros porque no solamente utilizamos la fuerza, somos comerciantes y nos transamos en la vida. ¿Cómo hacer ese salto? No quedarnos en el guerrero destructor, en el caníbal sobreviviente y no quedarnos en esa búsqueda de la comodidad que es la que nos lleva al sufrimiento, porque una cosa es el bienestar, que es una conciencia, otra cosa es la comodidad, que es distraerse a través de cantidades de placeres mundanos irrelevantes.
cómo salirnos de esa conciencia limitada, de ese comerciante que tranza con la vida permanentemente a través de pedir que la vida le dé y de pelear cuando no le da, a volverse autónomo y sobre todo saber que nosotros asumimos lo que nos toca hacer en la vida, que nosotros somos los responsables de nuestro proceso. La única manera, desde mi punto de vista, Sí. se llama la autoobservación. Uh-huh. O sea, la persona que no se autoobserva no evoluciona. Si no hay un proceso y una disciplina diaria de autoobservación, de levantarse por la mañana, mirar qué pasó en las 24 horas anteriores en su vida, para ver en qué momento se le chispoteó el ego y para poder comenzar a encontrar las fortalezas y las divinidades que uno tiene. Es decir, ¿cuál es la imagen que yo estoy proyectando de mí mismo a los demás? ¿Cuáles son mis cualidades, mis capacidades, mis habilidades, lo que me motiva? Y la única manera que yo lo puedo encontrar es si yo me observo. Si yo no me observo, ¿cómo puedo yo saber en dónde está produciéndose lo que me produce sufrimiento? ¿Cuáles son las causas de ese sufrimiento? Porque las causas del sufrimiento, tú lo sabes, Santiago, siempre están en la mente y están en las falsas creencias, las supersticiones, la desinformación, las limitaciones mentales. O sea, toda esa información falsa que nos instala a nosotros nuestro ego desde el momento de nuestro nacimiento, con el objeto de que nos dediquemos en la vida a volver lo falso verdadero. Y lo verdadero se convierte en sabiduría y en certeza sobre cómo ser feliz en esta vida. Bien, ahí quería llegar precisamente porque uno de los grandes derroteros de la humanidad es la búsqueda de la verdad, pero generalmente la búsqueda de la verdad está basada en patrones sociales. La verdad es que yo tenga un estatus y entonces tenga economía. La verdad es que yo me convierta en alguien algún día cuando logre a través de un proceso encontrando. La verdad es que seré feliz cuando alcance tal cosa. Y descubrimos que eso no tiene nada de verdad, que eso además se cae de la estructura. ¿Cómo hacer esa búsqueda consciente? Estamos entonces construyendo que no vamos a quedarnos en el nivel de supervivencia canibalesca, en el nivel de violencia destructora del guerrero, en el nivel simplemente de búsqueda de comodidad y confort a través de esperar que todo venga de afuera, sino que aparece el discernimiento que nos permite descubrir los caminos y aparece la autoobservación que permitimos verla en nosotros. ¿Cómo empezamos a descubrir la verdad en ese proceso, entre esa verdad y esa mentira de la cotidianidad que es la que nos lleva al sufrimiento o al bienestar? Pues realmente la mayoría de los seres humanos arrancan con un nivel de conciencia de su entorno, porque casi todo el mundo está mirando para afuera, nadie mira para adentro, nadie voltea el ojo de su mente hacia su interior. Por eso para mí uno de los pasos fundamentales es la autoobservación. Hay que construir una disciplina de autoobservación. En ese momento la persona descubre que hay un mundo de efectos y que ese mundo que lo rodea a uno le permite descubrir a la persona que es totalmente distinto que los demás, que tiene un mundo subjetivo único y especial, y que ese mundo es diferente al de todos los demás. Entonces, en ese proceso de descubrimiento de la originalidad y de la unicidad como ser humano, uno comienza, para mí es siempre esa búsqueda de la felicidad la que motiva al ser humano. O sea, y la búsqueda de la felicidad, tarde que temprano, a las buenas o a las malas, porque tú puedes ir comprando sufrimiento en cómodas cuotas mensuales, o puedes... Pero para un cielo posterior. No, pero quiero decir, en aras de algo, porque mucha gente se flagela en aras de un gozo posterior, no solamente religioso, sino en la economía. Cuando sea rico me voy a dedicar viejito a trabajar en el campo y vivir feliz. ¿Y por qué se mata 40 años para lograrlo? Sí, pero el asunto en este momento es que cuando uno está en ese proceso de comprar sufrimiento en cómodas cuotas mensuales, o que le llegue a uno el rayo despendejador, que llamo yo, ese evento de destino que le mueve a uno el piso y le sacude. Crisis de conciencia. Lo calcina. Ese es el momento donde todo el mundo comienza su proceso evolutivo de conciencia. O sea, normalmente el ser humano no arranca a buscar el proceso de mejoramiento personal a las buenas. Si no es por una crisis, sí. Es una crisis. Es una crisis la que sucede. O sea, a muy pocos se les aparece la Virgen, como se dice popularmente,
muy pocos tienen la certeza de la búsqueda consciente, la gran mayoría tienen que tener muchos golpes de la vida. O sea, son las tres formas de entrar al camino. La búsqueda consciente definida, que la tienen muchos maestros conscientes que ya vienen iluminados. La búsqueda a través de una experiencia mística, que son esas anécdotas que a Moisés se le apareció en una zarza, bueno, y todas las historias que cuentan, que son también contadas, chiquitas, pero ¿cómo hacer para ser consciente de la crisis? ¿Cómo hacer consciente para saber que ese es un llamado que probablemente no fue la primera, sino la 10ª vez que la vida nos ha dado toque toques, el rayo despendejador, acabas de decir tú? Sí, sí. ¿Cómo darse cuenta? No a yo no digo a la primera, eso sería demasiado interesante, pero no ocurre, pero por lo menos no a la última, para decirlo así. No, es muy sencillo, porque es que en los dos casos, vamos a comenzar con el de yo compro sufrimiento en cómodas cuotas mensuales. ¿Eso qué significa? Sí. Que yo tengo una falsa creencia instalada en mi mente y creo que es verdadera, entonces la uso para fundamentar mis decisiones y mis acciones. Por supuesto, como una de las premisas fundamentales del universo es que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo aquello que es verdadero siempre produce armonía. Entonces yo uso la información falsa y claro, lo que me encuentro es sufrimiento. Ese sufrimiento tiene un propósito. ¿Cuál es? Que la persona, el sufrimiento revela al ser humano que tiene una falsa creencia instalada en su mente. Pero la mayoría de las personas no saben esto. Entonces, simplemente se convierten en víctimas y el victimario y le echan la culpa de la dificultad que está experimentando a su victimario y no encuentran las causas que generaron esa dificultad en su propia mente. Entonces, al no encontrar las causas de la dificultad en su propia mente, la falsa creencia queda intacta en su mente. Y toda falsa creencia atrae las personas y las situaciones y las dificultades para que el ser humano tenga la oportunidad de verlas y de encontrar la falsa creencia y de reemplazarla por la verdad que la falsa creencia siempre oculta. Como eso no sucede, entonces el universo determina que toda dificultad que no genere, la revelación que permita trascender la falsa creencia que la origina, se repita inexorablemente en la vida de los seres humanos. Pero se repite con consecuencias más graves y más intensas. Entonces lo que sucede en ese momento es que tarde que temprano el ser humano llega al nigredo, a la noche negra del alma, ¿sí? Y esa noche negra del alma es cuando el ego se cae, se calcina. Y en el momento que el ego se calcina es cuando por fin la persona que anda, como tú decías, mirando el exterior y buscando el dinero, etcétera, etcétera, en ese momento esa persona se da cuenta de que no sabe cómo ser feliz. Y en ese momento abre su mente, y en el momento que abre su mente es cuando el alumno está listo, el maestro aparece. En ese momento el maestro ascendido manda a alguien por sincronicidad, envía a una persona que tiene la información alrededor de esta persona y que le puede entregar la información que esa persona necesita para poder ver la falsa creencia que está generando ese tren de sufrimiento desencadenado en la vida. Esa es la manera de llegar al nigredo de una manera lenta y pausada a punta de el mismo problema, la misma dificultad repetida, con consecuencias cada vez más grandes, hasta que la persona ya no puede soportar la consecuencia que está experimentando. Y la segunda es el rayo despendejador. El rayo despendejador es una situación, una enfermedad terminal, la separación, la muerte del único hijo, es la muerte que se acerca a la persona de muchísimas maneras. Y eso una pérdida. Es lo que en realidad es una pérdida. Humano, claro, y eso es lo que hace que el ser humano se ponga en movimiento a buscar la felicidad que no tiene. Y que siempre, eso es lo que le pasó a la humanidad en el 2020. Estaban sufriendo porque se perdió algo que nunca los disfrutaron y ahora entonces querían devolverse para el pasado. Ahí es como esas paradojas. Yo no era feliz con mi pareja, pero se fue y ahora estoy más infeliz. Quiero volver con él, pero tampoco soy feliz con él. O quiero volver al modelo 2019 que me hacía infeliz, pero como ahora no lo tengo en el 2020 o 21, entonces quiero volver a tener. ¿Dónde viene la conciencia de la crisis productiva y proactiva y no devolvernos
a buscar lo que hacemos los seres humanos, que es buscar culpables, llenarnos más de miedo y victimizarnos con sufrimiento. O sea, cómo el rayo despendejador puede ser utilizado. Ya nos diste una opción que aparece un maestro, que puede ser cualquier persona, puede ser el vecino, el amigo, el terapeuta, lo que el grupo, en este caso el Instagram, lo que sea que le pueda dar un punto de referencia, pero cómo que la persona, volvamos, porque estoy intentando obviamente mostrarles un paso a paso que a veces los seres humanos lo necesitamos, para que ese rayo sea útil y no tengamos que vivir la segunda o la tercera. Y el hecho de que ocurra afuera no quiere decir que la vivamos la segunda vez igual, podemos vivirla peor o mejor, porque problemas seguirán existiendo, muertes seguirán existiendo, sufrimiento seguirá existiendo, que yo quiero hacer énfasis en lo que acaba de decir Fernando, el sufrimiento está en nuestra mente, y eso para la mayoría, hay un sufrimiento físico que es un dolor perpetuado, pero el 99% de nuestro sufrimiento está en la creencia que tenemos sobre lo que ocurre, en la percepción y en la identificación con algo que no es real, y eso es lo que nos hace sufrir. O sea, en este momento está unas elecciones políticas y hay un grupo que está por un candidato y otros por otro. Uno va a ganar, otro va a perder, unos van a sufrir, otros van, y después van a sufrir los dos, obviamente, porque están adheridos a una idea que les va a dar beneficio. Pasemos a eso. ¿Dónde está esa capacidad de que los que estamos aquí escuchándote nos podamos dar cuenta de que esa condición que está generándonos sufrimiento nos haga llevar a una búsqueda consciente y no una evasión, licor, alcohol, drogas o cualquier otra de las cosas que muchas veces hacemos ante una condición de un impacto del rayo despendejador, para usar este término tan espiritual? Pues mira, en este momento, porque te referiste inicialmente a la crisis que estamos viviendo, nosotros, Sí. el planeta está al baño María. O sea, está al fuego lento, está al baño María. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del baño María? El propósito del baño María es llevar a la persona, al planeta entero, a la autoobservación de la que hablaba desde el comienzo. La autoobservación es lo que va a permitir que todos los seres humanos que estamos en este momento nos autoclasifiquemos. Eso quiere decir que en este momento no tenemos limitaciones morales ni en ninguna clase que limiten la libertad de un ser humano, ¿verdad? Eso quiere decir que tú te puedes manifestar como tú realmente eres. Y al manifestarte como realmente eres, a través de lo que piensas, de lo que hablas y de cómo actúas, entonces tú lo primero que vas a encontrar es que el hecho de que nos encerraran es para que nosotros dirigiéramos el ojo de nuestra mente hacia nuestro interior. O sea, nos están forzando a autoobservarnos a nivel de todo el planeta. Ese proceso de autoobservación debe conducir a un proceso de evaluación de la vida que hemos vivido y de los errores que se han cometido. Y ese proceso de autoobservación y de encuentro de los errores que hemos cometido todos, porque los necesitamos cometer para poder aprender, que esa es una de las cosas más maravillosas de este universo, es que si tú no metes la pata, no aprendes. Entonces tiene que ser, o sea, es increíble, pero a la iluminación llegamos es a través del pecado y del error. Entonces eso suena como un sacrilegio, pero realmente ese es el camino del ser humano. O sea, es el resultado negativo que nosotros encontramos en nuestra vida a nivel colectivo. Lo estamos viendo a nivel planetario. Estamos viendo cómo nada funciona. La política no funciona. La medicina no, para no meterme contigo. Pero No, métete. Nosotros somos todos del mismo lado en el sentido que somos humanos y lo que le pase a la política le pasa a la humanidad, lo que le pase a la medicina le pasa a la humanidad. O sea, es todo. Sí, de acuerdo. En este momento, yo creo que lo más interesante de la crisis es que es mundial. Y eso tiene unas connotaciones de que los movimientos son mundiales. Si la crisis es de Chigorodó, como nos decían ahora de los primos, si la crisis es en un pueblo, en una ciudad, en una familia, pues es personal y es transformadora, pero a un grupo muy pequeño. Si la crisis es mundial, el caos es mayor, pero la transformación también es mayor. ¿Cuál es la expectativa de esa transformación como humanidad? Ya lo que gestó, porque lo que está diciendo Fernando es que fue gestado por nuestra incoherencia y nuestra incapacidad de descubrir lo que tiene sentido, la conciencia. Nos tocó el rayo despendejador. Sí, pero hay otro punto ahí, Santiago. Nosotros nos encontramos en el centro del gran ciclo cósmico de 25.920 años,
que es el tiempo que se demora el sistema solar en dar una vuelta alrededor de las Pléyades. El Y año platónico. ese gran ciclo cósmico es el que determina cómo son las reencarnaciones de los seres humanos. Y además determina unos periodos cada 13.000 años en que producen una serie de cambios, unos muy intensos al final del gran ciclo, del comienzo del que viene, y otros intermedios, que es el momento en que nosotros estamos en esta ahora, 13.000 años después del diluvio universal. Nos encontramos en un momento en el que además estamos pasando de la constelación de Piscis, que tenía una frecuencia vibratoria en el espacio, que la atmósfera del planeta, la frecuencia vibratoria residente del planeta era de 8 ciclos, y ahora estamos en una frecuencia vibratoria de 13. Eso está haciendo que pasen muchísimos cambios. Uno de los cambios más importantes que está sucediendo en este momento es que de lo que veo y de lo que he investigado, el ser humano va a comenzar a utilizar los dos hemisferios simultáneamente. Nos hemos pasado 13.000 años utilizando el hemisferio izquierdo solamente. ¿Sí? Antes, en la era de la Atlántida, el hemisferio más utilizado era el derecho. Usamos el derecho durante un gran ciclo cósmico. Ahora llevamos medio ciclo cósmico utilizando el hemisferio izquierdo, y ahora el universo quiere que sincronicemos los dos hemisferios, la razón y la intuición, la sensibilidad y digamos el pragmatismo, la razón. O sea, el poder ver la realidad desde dos puntos de vista simultáneos, uno muy amplio y total, el femenino, y uno muy pequeño y particular, el masculino. Ese es el momento de cambio que estamos buscando, porque eso es lo que va a permitir que se despierte la inteligencia de nuestro corazón. Cuando despertemos la inteligencia de nuestro corazón, la realidad va a cambiar profundamente. Y yo creo que ese es el momento que estamos experimentando. Ahora, ¿qué tanto nos falta para llegar a ese momento que Teilhard de Chardin decía que era el momento de Omega, el momento en el que el cambio es tan acelerado y tan intenso, ¿sí?, que algo sucede a nivel de la humanidad? Ese momento, que es el que da el nacimiento a la nueva era, ese momento es el que estamos esperando, ¿sí? ¿Qué piensas? Eso es bien. Sí, bueno, además amo a Teilhard de Chardin, la conspiración, la respiración ejercida por un grupo, por un ideal. Aquí las personas respiramos el mismo aire, aspiramos a los mismos objetivos. Claro, solamente puede ser grupal. La transformación tiene que ser grupal y tiene que haber un mazazo en la cabeza, un rayo de estos tuyos, despendejador. Pero hablemos de eso, del camino del corazón. Ya hablamos del cerebro mucho tiempo, hablamos de precisamente ese cerebro reptiliano que lo tenemos en el sentido del canibalismo, ese cerebro guerrero que es el mamífero que está defendiendo su territorio, y ese cerebro humano que está empezando a transar, pero en un nivel evolutivo, y estamos empezando a integrar ya ese izquierdo y ese derecho. Pero hablaste del corazón. ¿Cómo despertar ese camino del corazón? Todo eso que nos mueve y nos conmueve, que tenga sentido y podamos integrarlo en la vida, porque esa es la salida por la tangente para los que hacen trigonometría, pero para la vida también, despertar ese ser que somos desde lo que somos, desde ese ritmo de vida y ese pulso que hacemos permanentemente. A ver, nosotros nacemos básicamente para aprender sobre el amor, sobre las cualidades esenciales del amor. ¿Sí? El centro, el chakra del amor está en el corazón. Es el punto. ¿Y cuál es la esencia del amor? Para comenzar a entender un poco lo que significa el paso de tercero a cuarto nivel de conciencia. La esencia del amor es la neutralidad. La neutralidad es lo que permite el respeto por los demás, la tolerancia por los demás, la incondicionalidad. El corazón late y no le dice, le mando más al riñón que al cerebro y le va a mandar un poquito menos al pie izquierdo. Él le lanza a todo el mundo, ya verá si le llega porque se lo pone alguna arteria bloqueada o algo. Pero quiero decir, esa es neutralidad, darle a todos con equilibrio, sí, y con ritmo. De acuerdo. O sea, el chakra del corazón toma la energía que irradia el Padre Creador desde el punto de Alfa y Omega en el centro de la realidad manifestada, ¿sí? Y la irradia en todas las direcciones, omnidireccionalmente. Y nosotros, nuestro chakra del corazón toma esa energía, porque nosotros no la producimos, nosotros la usamos, pero no la producimos, toma esa energía vital y hace que nuestro corazón lata. Y el corazón es el punto neutro entre los chakras
femeninos que se mueven en el sentido en el que se mueve el planeta Tierra, de izquierda a derecha, en el sentido contrario de las agujas del reloj, porque es lo que busca detener el tiempo, y los chakras masculinos, que son los que se mueven en el sentido centrífugo, o sea, en el sentido de las agujas del reloj de derecha a izquierda, Sí. los que quieren mover el universo. Exacto. Entonces, el aprendizaje del amor es fundamental, porque en la medida en que, cuando nos iluminamos, cuando hemos aprendido sobre el amor, no antes. Es el amor y el amor tiene muchísimas características, son tantas cualidades esenciales que nosotros no lo logramos aprender en una sola vida. Por eso existe el proceso evolutivo de conciencia a través de la reencarnación, porque tenemos que no solo aprender lo que es, por decir, la humildad, sino también tenemos que aprender el contrario, porque nosotros vivimos en una realidad de opuestos que pendulan el uno con el otro. Entonces nosotros tenemos que experimentar la humildad y tenemos que experimentar el orgullo. Tenemos que experimentar, todo tiene un opuesto en esta realidad de contrastes en las que nos encontramos. ¿Cuál es Sí, somos duales. Sí, pero bueno, la dualidad tiene más que ver con la separación del hombre de todo, del resto. En el fondo, no, la dualidad no es el contraste. El contraste es que todo tiene una polaridad, y que esa polaridad, Sí. cualquier extremo que nosotros experimentemos, nos lleva obligatoriamente a experimentar el extremo contrario. Y eso, ¿con qué fin? Con el fin de encontrar el punto centro entre los dos, el camino del La medio. neutralidad. El camino Camino del medio Buda. que encontró Buda, y que Claro. es el amor del que estamos hablando. O sea, ¿de qué manera entonces puede el ser humano evolucionar aceleradamente en conciencia? Pues evidentemente siendo tolerante, flexible, respetuoso, incondicional, amoroso, neutro, alegre, sereno. Todas son cualidades esenciales del amor, ¿sí? Ahora, eso por el lado del amor, pero también miremoslo desde otros dos puntos de vista. Miremoslo desde el punto de vista del orden, ¿sí? El orden es el que sustenta el amor. Fractales, progresiones matemáticas sagradas, proporciones áureas, poliedros, redes, la flor de la vida, la semilla de la vida, etcétera, etcétera. Todo eso está ordenando la realidad en la que nosotros existimos, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que aprenderlo, igual que tenemos que aprender el caos y el desorden que causamos con nuestros estados de no ser, porque hay estados de ser y hay estados de no ser, vergüenza, culpa, apatía, miedo, rabia, víctima, todos son estados de no ser, destruyen tu energía vital, destruyen tu capacidad de ser feliz. Ese es el segundo. O sea, no solamente tienes que aprender sobre el amor, sino del orden, porque tú y yo y todos los que estamos aquí hace miles de años aceptamos la misión de olvidar nuestra divinidad y nuestra perfección para encarnar en la tierra con el objetivo de construirla en nuestro interior, a través de las experiencias de la vida, a través de las comprensiones que esas experiencias de la vida nos producen. Ese es el objetivo. Nosotros evolucionamos en conciencia y vamos pasando de nivel a nivel a nivel. Pasar del tercer nivel de conciencia al cuarto es tal vez el momento más crítico y más clave para todo ser humano, porque implica que tú tienes que aceptar que tú eres el que construyes toda tu realidad, toda la realidad personal, y que al mismo tiempo co-creas la realidad colectiva. Entonces, ese proceso de construir en nosotros la perfección quiere decir que tenemos que purificarnos, y purificarnos significa sacar lo falso de nuestro interior. Las falsas creencias, las supersticiones, las mentiras, la propaganda, los dogmas, en fin, tanta cosa que tenemos que quitarnos de encima, que esa es la aventura de la vida, Santiago. Sí, no, yo creo que esa es la palabra final, ¿no? Esto es una aventura y hay que tomárselo como tal. Y en la aventura, pues cuando uno se va a un parque de diversiones, pues hay rápidos, hay subidas, hay bajadas, hay imprevistos. Y si se lo toma uno con nivel de aventura, lo disfruta. Si se lo toma con nivel de absoluto control, lo sufre. Porque no salió como yo creería que debería haber salido. Y ahí lo sufrimos. Así. Pero hablemos del orden. Porque me gusta, yo trabajo la geometría, eso lo sabes, trabajamos eso los dos.
Y la gente no entiende que precisamente hay unas leyes que son trascendentes a lo nuestro. Digamos, el universo se mueve, me guste o no me guste. Gane o pierda mi equipo de fútbol, tenga yo la novia más bonita del salón, o sea el más fuerte del curso, el universo tiene unos cambios y unas leyes, y hay un orden, y tiene unos patrones, esto me refiero. ¿Cómo Sí. comprender que existen esos patrones? ¿Cómo acceder a esa conciencia que nos permite además restaurar el orden implícito que todos tenemos? Como quien dice, nosotros, a mí me encanta eso de los indígenas, por ejemplo, que nos conectemos con la tierra. De hecho, vinimos a encarnar para ser terrícolas, para hacer la tierra. Y por eso el grounding, conectarse y caminar descalzo sirve, por eso ir a la naturaleza sirve, por eso estar en reunión con lo que somos. Pero ¿cómo reconocer estos patrones que son invisibles, que son unas leyes que existen, pero que no las vemos? ¿Cómo hacer, además del camino del corazón, todo lo que hemos hablado, descubrir esa orden, que sería ese segundo punto? A ver, lo primero que tenemos que aceptar es que nosotros somos parte del ser en perfección. Y lo perfecto, inherente a lo perfecto, es el orden y el amor, porque esos son su esencia. Eso se manifiesta de cómo, arquetipos que son principios ordenadores, progresiones matemáticas que guían todo lo que crece, moldes causales de función y de conducta, Como códigos Phi, por genéticos, ejemplo, para que lo como digamos de Phi, esa manera. exacto, fractales que ordenan en todas las escalas de la realidad, patrones geométricos. Tú eres experto en patrones geométricos, matrices cuánticas nanométricas que sostienen lo manifestado. O sea, es que es tanta la información divina, proporciones áureas, espirales logarítmicas que ordenan lo que se transforma, poliedros sagrados que le dan a la energía un orden esférico escalar. Ese es un punto que tú eres un experto y que yo he estado también investigando alrededor del cual me encuentro dos poliedros, el tetraedro y el octaedro, el fuego y el aire, que existen el uno dentro del otro. O sea, ¿sí? Que Eso, tengo uno, eso es, pero los... ¿ah? Tienes bueno, yo aquí Un tengo, pero octaedro. ¿ah? No, estaba buscando otro, pero no tengo aquí sino a la mano un octaedro. Pero tengo, bueno, tetraedros tengo por toda la casa. Pero este es un octaedro que es el aire para que la gente lo entienda. Yo tengo es un ico. Un icosaedro. Sí. Icosaedro. Bueno, pero básicamente todo lo que existe está contenido dentro de una esfera. Absolutamente Sí. todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esfera es muy fácil de construir. Lo único que necesitas es el centro de la esfera y la relación en coordenadas al centro del universo y el radio de acción que esa esfera tiene a su alrededor. Y adentro cabe un ser humano que tiene N mil variables, ¿sí? Y que en vez de ponerse a mover una variable por variable, él mueve la esfera. Él mueve la esfera con él. La esfera tiene un sistema ordenado esférico escalar que está armado por los sólidos platónicos, el punto y la esfera. O sea, entre el punto, el tetraedro, el octaedro, el hexaedro, el dodecaedro, el icosaedro y la esfera, hay un orden perfecto. Son 5 poliedros, 3 de ellos están armando procesos. Bueno, esa explicación deberías darla tú y no yo. Sí, Dale. porque tú eres el experto en esto que estamos hablando. Pero hay 2 poliedros que en realidad lo que hacen es que en todas las esferas, todo el mundo tiene dentro de su esfera un orden esférico escalar armado por esos poliedros. Y todos tienen su centro, ¿en dónde? En el centro del corazón, evidentemente, porque ese es el centro de generación de la esfera que nos contiene y que contiene todo lo que nosotros somos. Entonces, ese proceso de que existan estos poliedros sagrados que le dan a la energía un orden esférico escalar, permite que usar el fuego y el aire combinados para producir transformaciones de la energía que producen el cambio de la energía plasmática a la energía gaseosa, de la energía gaseosa a la energía líquida y de la energía líquida a la energía sólida. Sólida. Eso
Eso está dentro de nosotros, es parte de nuestro orden. ¿Qué orden más importante que ese puede existir? Es el orden que garantiza la evolución de la conciencia de todo lo que existe. El contraste entre los opuestos, que es el que permite o impulsa la evolución de la conciencia. Y es el que genera un método ordenado para que el ser humano que decidió olvidar su perfección y su divinidad, la construya en su interior en 1000 reencarnaciones. Ese es el objetivo. O sea que no hay prisa. Primero volvamos a esa cuestión. Bueno, lo que hay es amor para experimentar, ¿no? Hay sí, un orden implícito y hay un amor para experimentar. sí, Entonces, no tiene sentido que nosotros estemos precisamente padeciendo el sufrimiento por la expectativa, sino disfrutando la oportunidad por la acción, por la vida, por lo que está ocurriendo. sí. El problema es que no es fácil disfrutar cuando tú estás sufriendo. No, no es fácil disfrutar porque estamos generando sufrimiento como una capa que no permite, o sea, si yo me pongo una venda negra no voy a ver el sol. Necesito quitarme la venda del sufrimiento para descubrir que el sol está ahí, porque existe, solamente que si estoy tapándolo no lo puedo ver, no porque deje de verlo, deja de existir, pero sí dejo yo de vivirlo porque no lo estoy pudiendo percibir. Así es. La, la, el orden y la información es el conjunto de instrucciones divinas que vienen del ser en perfección. ¿Sí? Hay unas leyes que ordenan todo lo que existe, se llaman las leyes universales, son 7, y la ley de la más alta y la más importante de todas es la ley del amor. Por eso lo que venimos a aprender es sobre el amor. Pero la segunda ley es la ley de manifestación. Y la ley de manifestación es la que arma todas estas cosas de que hemos hablado, poliedros, enlaces, matrices, fractales, progresiones, arquetipos. Esa ley lo arma porque definitivamente el único ser, el universo no tiene azar, no tiene casualidad. Todo tiene un orden. Si nosotros vemos algo que no tiene un orden y que no está dentro de la perfección, es porque no alcanzamos a ver las variables que tiene ese orden porque son Sí, tan grandes. no lo descubrimos. No No lo lo vemos. descubrimos. Correcto. Pero entonces ese orden inherente está en todo. Y ese orden inherente es la esencia de la perfección y la esencia de la divinidad. Cuando una persona se asoma al universo y dice qué cosa tan imperfecta, esto no lo entiendo, la guerra, la pobreza, la enfermedad, no es porque eso sea imperfecto, sino porque al pobre tipo le falta información para poder ver que eso es perfecto. Las gafas que tú decías que todo el mundo tiene puesto, que no le deja ver. Hay unos que tienen gafas y hay otros que tienen un tubo. Y la mayoría no mueve el tubo y cree que está viendo la realidad. Hay otros que mueven un poquito, pero ninguno abre la mente para poder ver y entender qué es lo que estamos viviendo y la maravilla que hay a nuestro alrededor. Yo oigo muchas personas que hablan de que la realidad es una ilusión, ¿verdad? Y que entonces, y que es una ilusión causada porque el ser humano se separó de Dios. Pues ni es una ilusión, ni nos podemos separar de Dios. Porque somos Dios. La conciencia está en todo lo que existe. Somos Dios. Que somos en este momento unos dioses chiquiticos que estamos aprendiendo a ser dioses, es otra unos cosa. Dioses griegos. Con todas las taras. No, los dioses griegos tenían todas las taras, hay que ver todas las maldades que hacía Zeus y todos los que mandaba y todo lo que hacía. Sí, estamos en ese nivel. Yo quiero que le permitamos a las personas que hagan preguntas, porque esa es la idea de hacer un live, y vamos a contestar aquí algunas preguntas, a ver cómo nos van saliendo. Muy bien. Bueno, estoy leyendo, a ver si encontramos acá. Gracias. Mi psicóloga me dice que es normal que nos gusta autoflagelarnos. ¿Es cierto? Contestémosle a Mónica. Autoflagelarnos. La autoflagelación, pues no es normal. La autoflagelación es el resultado de la información falsa que tenemos instalado en la mente. Es porque estamos utilizando estados de no ser. Estamos utilizando vergüenza, entonces me flagelo porque creo que soy intrínsecamente malo. Porque la diferencia entre la vergüenza y la culpa es que la culpa es el resultado de un error, pero la vergüenza es la falsa creencia que uno tiene de que uno está mal, entonces se autoflagela. ¿Y se autoflagela cómo? Se autoflagela trayendo accidentalidad a su vida, porque es en el momento en que somos inconscientes y en el momento en que somos
uno no puede tener accidentes si no es inconsciente. O sea, los accidentes en realidad en la vida no existen. Existen las descuidos, en el existen sentido, exacto, existen creamos. las correspondencias de aprendizaje. Entonces, cuando una persona se está autoflagelando, es que le falta información de sabiduría y que le falta poder entender lo que es ella y lo que es la realidad en la que existe y cuál es el propósito que tiene esa conciencia que tiene. No es para flagelarse, no es normal que una persona se flagele. De hecho, es un error flagelarse. Obvio. Por eso lo que produce es sufrimiento. Es falso flagelarse, no es verdadero. Bueno, Juan Chilito dice, después de un evento traumático, infarto catalogado muerte súbita, ¿cómo retomar esa conciencia de equilibrio por todo el miedo que queda de todo esto? Yo voy a contestar esta entonces. Me parece que ese es tu tema. Hay una cosa, y es que nosotros tenemos un miedo que es biológico que nos habla en el cuerpo y nos permite sobrevivir, pero el miedo psicológico no tiene ninguna labor. Porque el miedo psicológico nos está hablando de un evento pasado, un infarto, y de una posibilidad futura que no existe. O sea que en ningún momento es útil. Porque tener miedo de lo que me pasó estando ya en otra condición no me sirve. Y anticipar un sufrimiento tampoco. Siempre que tengo uno miedo se debe preguntar, ¿esto a lo que estoy temiendo está ocurriendo? ¿Necesito usar esta percepción, esta acción? No. Es buscar otra. Yo le digo a la mente, a ver, póngame otra cosa. Porque la mente solo me habla de lo que yo le grabé. ¿Y qué le grabé? Mi información pasada. Entonces tengo que atender la vida y empezar a descubrirla. Ahí es donde vienen todas las estrategias de autoconocimiento para darse cuenta que son patrones que se repiten. Así como hay geometría ordenante, hay patrones caóticos que siguen teniendo un orden explícito, no implícito. El explícito es porque nosotros le damos ese orden, porque nosotros lo reafirmamos en cada nueva condición, como que lo volvemos a comprar. Porque hacemos lo mismo. Hagamos de cuenta que ustedes todos los días se van por una carretera y se encuentran con que está cerrada, pero lo siguen haciendo. Ese es un orden explícito. Ustedes lo desarrollaron, pero no es el orden de la carretera. Ustedes se salieron de la ruta hasta que tienen que descubrir dónde se salieron y encontrar ese nuevo camino. Lo que es sencillo de decir puede no ser fácil de entender, pero lo primero que uno tiene que hacer es, ¿esta forma de pensar me es útil? ¿Me es útil sufrir porque me voy a morir mañana? ¿Me es útil sufrir por algo que no estoy experimentando? No tiene sentido. Por lo menos empezar a partir de la lógica simple, llegar a descubrir, y hay una cosa que es bella, que todos tenemos amor. Todos en algún momento hemos sentido amor por el perro, por el gato, por la mamá, o sea que el amor está aquí. Solo es volver a encontrarlo, solo es volver a experimentarlo y solo es ponerlo dentro de toda la experiencia. El amor es inclusivo. Por eso el universo es amor, porque es inclusivo, no es exclusivo. El amor no suma, resta, multiplica, divide, el amor integra, en el sentido que todo existe dentro del amor. Si nosotros empezamos a experimentar miedo, es porque estamos perdiendo esa coherencia que nos contiene el amor. Supongamos que nos vayamos a morir por este infarto nuevamente, pues disfrutémoslo hasta el instante antes de que ocurra lo que va a ocurrir. Porque si igual nos va a dar el infarto, haberlo sufrido antes no nos sirvió de nada, haberlo disfrutado nos sirvió de mucho. Entonces, no tiene sentido sufrir aunque nos vaya a pasar lo que nos vaya a pasar. No sé si quieras decir algo más. Me parece curiosa, Santiago, porque es que creo que la pregunta decía que es que la persona tuvo una experiencia de muerte cercana. Eso es lo que yo entendí. Sí, Porque sí. es muy raro que una persona que tenga una experiencia de muerte cercana y que llega al reino de la transición y Pero dijo que... muerte súbita. Dijo muerte súbita, no muerte cercana. Probablemente fue eso lo que quiso decir Juan Chilito cuando la persona que leí. O sea, Okay. muerte súbita, que estuvo muerto, pero no fue consciente. Precisamente, a la tierra vinimos a ser conscientes y a gozárnoslo. Venimos a aprender para servir disfrutándolo, disfrutando cada experiencia. A mí me encanta la palabra libertad, que la gente dice, libertad es hacer lo que se le da la gana. No, eso es libertinaje porque está uno dominado por un patrón que lo obliga a hacer. En cambio, libertad es hacer con gana lo que le ponga la vida, disfrutarlo. Eso sí es libertad. Libertad es estar siempre bien, aunque el mundo esté caótico. Eso es libertad, porque puedo escoger. En cambio, en la otra estoy obligado por un patrón de beber, de agredir, de destruir, que es inconsciente y que es, como estábamos hablando, sufriente. De acuerdo. La libertad es la que nos permite convertirnos en creadores de realidades perfectas, básicamente metiendo la pata. O sea, el hecho de que hay una concepción bastante equivocada sobre la ley de causa y efecto, en el sentido de que se le atribuye el karma, el orden del universo se le atribuye al karma, pero nosotros venimos a aprender a convertirnos en creadores de realidades perfectas. Y tú Claro, no y cambiar puedes,
Y tú no puedes aprender a crear realidades perfectas sin experimentar los resultados que producen las realidades imperfectas. Y ese es el trabajo que nosotros estamos teniendo. Aprendizaje. Exactamente, el aprendizaje. Hay varias preguntas sobre educación. ¿Qué podríamos hacerle al sistema de educación para esto? Estas ideas o este principio. Tú que estuviste con Gerardo y que hay colegios que manejan eso, los cerezos, en fin, y todo. A ver, la educación básicamente consiste en entregarle la responsabilidad al niño de las consecuencias o los resultados que obtienen con sus decisiones y sus acciones. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, no es limitar. Responsabilidad. Exactamente. Responsabilidad quiere decir habilidad para responder. Sí. Entonces hay que permitir que el niño cometa los errores, no limitarle que es el equivocarse, porque es que el equivocarse es fundamental, pero que sí asuma las consecuencias de sus errores y los experimente en carne propia. Tal vez eso es lo que, desde mi punto de vista, le hace falta a la educación, porque siempre estamos buscando es el castigo que no sirve para nada. Y hay que también entregarle al niño la conciencia del universo entero. Enfocar la mente del niño a hay 100.000 millones de sistemas solares. Hay que hablar de eso. Hay que decir que no somos los únicos que estamos en esta realidad. Que hay enemigos. ¿Ah? Sí, eso es como, como si dijéramos que lo único que existe es este live en el planeta. Estamos en una frecuencia y hay miles de lives en este momento y miles de frecuencias. Exactamente. Dijiste una palabra clave. La frecuencia vibratoria de la energía es lo más importante que hay. Desde Nikola Tesla, que fue el que descubrió esto, bueno, Pitágoras lo hizo antes, pero Nikola Tesla descubrió la importancia de la frecuencia vibratoria. El hecho de que todo lo que hay, lo único que lo diferencia es la frecuencia vibratoria. Entonces, ese es un punto importantísimo para un niño. Además, el hecho de poder enseñarle a relajarse y a meditar. En nuestros colegios eso no existe. En Oriente es una materia obligatoria, porque eso como hace educación física. Exactamente, porque es que, o sea, ¿cómo podemos acostumbrar a una criatura a dirigir el ojo de su mente hacia su interior para hacer un proceso de evaluación imparcial y saber en qué se ha equivocado y qué es lo que tiene que corregir en su vida? Vuelvo nuevamente al hecho fundamental de que nadie evoluciona si no se autoobserva. Sí, claro, y la meditación pues es como dicen, orar es hablar con Dios y meditar es hacer silencio para escucharlo, decía Anthony de Melo, es hacer esa capacidad de silenciarnos hacia el mundo exterior para poder desarrollar ese mundo interior. Correcto. Bueno, venga, ¿qué más preguntas vemos aquí? ¿Qué pasa después de que hemos reencarnado y hemos alcanzado nuestro máximo nivel de conciencia? ¿Qué velocidad? Dice Van en breve. Yo sé qué velocidad es mía la respuesta. Contesta, porfa. Miro aquí si hay más. A ver, hay varias cosas que uno sabe que suceden. Por ejemplo, tú llegas al máximo nivel de información como ser humano, del plano humano, al máximo nivel de energía vital en el plano humano, al máximo nivel de voluntad en el plano humano y al máximo nivel de expansión de conciencia en el plano humano. En ese momento tu alma y tu espíritu se funden y se transforman en un solo ser que se llama un ser de luz. O sea, el ser humano se transforma en un ser de luz. El ser de luz, para llegar a ser de luz, la información de sabiduría dice que se ha demorado aproximadamente 1000 vidas en llegar a ese momento, en ascender nivel por nivel para llegar allá. El ser humano tiene la conciencia interrumpida por la muerte. El ser de luz no. Su conciencia se vuelve continua. Él se vuelve un inmortal. Y como tiene tanta información, tiene la capacidad de entrar y salir de la materia sin necesidad de tener que nacer ni morir. Ese ser que entró a las jerarquías del universo, que ya forma parte de las jerarquías del universo, sí, maestro, comienza un proceso de responsabilidad y de enseñar lo que aprendió durante 40.000 años.
40.000 años, mil vidas en 40.000 años se demora. Y él tiene que pasarse 40.000 años enseñando mientras evoluciona en conciencia, ampliando el rango de acción de las conciencias que él supervisa. ¿Sí? Ese proceso en el que va elevándose por las jerarquías del universo, ese proceso le toma 40.000 años terrestres. O sea, la Tierra girando alrededor del Sol. 4 veces, 8 veces más o menos. No, Bueno, pero me refiero a 8 veces de los ciclos que tú hablas de 25.000, sería 40.000, 1.6. Y quiero decir de los de 2.000 serían 20, ¿no? De los ciclos de Acuario, Géminis, sí, de lo que sí. estamos ¿Y haciendo Piscis. por qué eso? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué nosotros morimos? ¿Por qué reencarnamos? Porque nuestra conciencia se cristaliza, nuestra mente se cristaliza y no quiere aprender nada. Nuestro aprendizaje se vuelve ineficiente. Y entonces en ese momento, cuando mi mente se cristaliza, a mí me sacan de esta vida y me entregan otro cuerpo, otra mente y otra personalidad con el objeto de que siga aprendiendo. A nivel de la humanidad sucede lo mismo. Cada 26.000 años, el desarrollo que ha tenido el hombre sobre la Tierra, viene un cataclismo, o por fuego, volcanes, o por aire, huracanes, o por tierra, terremotos, o por agua, diluvio, como fue hace 13.000 años. Eso hace que el desarrollo que existía en la humanidad y la sociedad y los principios de orden y la organización social, religiosa, política, militar, etcétera, desaparezca y comience una nueva etapa. Porque lo que le interesa al ser en perfección y lo que le interesa al Padre Creador es encontrar comprensión sobre la esencia del único ser y encontrar comprensión sobre el amor, sobre el orden, y sobre lo contrario, ¿no? Sobre el odio, el miedo, la vergüenza, etcétera. Esa comprensión, no, cuando el aprendizaje se cristaliza, pues se deja de encontrar esa comprensión. Cada universo, porque son una sucesión de universos, el Padre Creador crea un universo y ese universo, y ese universo recoge sabiduría de todos los seres, ángeles, arcángeles, espíritus, maestros, etcétera. Y hay un momento en que sucede el Big Crunch, después del Big Bang, y todo regresa al Padre Creador. Y es el momento en el que él acumula la sabiduría que encontró el universo entero. Y en ese momento se funde con el ser en perfección y sucede el pralaya, llamaban los hindúes, al momento en el que el único ser descansa. ¿Sí? Ese proceso es un proceso continuo y eterno. Y nosotros Sí, somos parte importantísima de ese proceso. esa contracción, expansión que tenemos en el corazón y en todos los sentidos lo estamos viviendo. Y una última pregunta que podría unirse a esta que acabas de decir. ¿Existe el destino? De las que están aquí, todas las preguntas que leí. Ok, hay dos destinos. Hay un destino mayor y un destino menor. El destino mayor es las materias que tú tienes que ver, las materias espirituales que tú tienes que ver para poder graduarte de ser de luz, como un ser de luz. Esas materias tú tienes que verlas, lo mismo que las materias que le corresponden a una persona que comienza a estudiar arquitectura, tiene que ver 10 talleres de arquitectura, historia del arte, geometría, etcétera, etcétera. Esas materias hay que verlas, ese destino es común a todos los seres humanos. Pero nosotros vivimos en una realidad que es probabilística, no determinista. Esa realidad, eso ya está probado, la física cuántica ya probó que nosotros vivimos en una realidad probabilística. Luego, nada puede ser determinado al extremo, menos cuando las variables que hay para que eso suceda son extraordinarias y todos dependen del libre albedrío, que es la base de el libre La albedrío. evolución. Claro, y es el que le permite al ser humano tener la responsabilidad. Entonces hay un destino mayor que en las vidas que tenemos que aprender esas materias. Y hay un Sí, destino digamos, menor. hay un pensum académico y uno se lo toma como quiere. Exactamente. Y hay un destino menor. Ese destino menor que tú lo escoges cuando estás en el reino de la transición, que es el momento en que llegamos a concluir la vida que acaba de terminar y a limpiar nuestro cuerpo emocional de la lujuria, bueno, porque el hecho de que tú te mueras no quiere decir que tú
toda la falsedad que tuviste y con las que estuviste actuando en tu vida desaparezca súbitamente. No, tú tienes que tener un proceso de evaluación y ese proceso de evaluación tu cuerpo emocional le entrega la información a tu cuerpo mental y tu cuerpo mental le entrega esa información a tu cuerpo espiritual. En ese momento, cuando todo ese proceso ha concluido, tú tienes la posibilidad de escoger la semilla que vas a sembrar, que va a constituirse en la personalidad y en el ego que vas a tener, el sistema de creencias que vas a utilizar y la personalidad que vas a tener en tu próxima reencarnación. ¿Y cómo la escoges? El lugar donde vas a nacer. Te va a entregar la historia, la cultura, bueno, los paradigmas científicos, las supersticiones, lo que esa sociedad cree bueno y que cree malo, las relaciones de la familia donde vas a llegar. Tus padres te instalan la mayor parte de las falsas creencias que tú vas a utilizar para encontrar las verdades que viniste a buscar en esta vida. Tu cuerpo, que tiene que ver con tu raza, con tu sexualidad y con tu salud, también lo escoges. Escoges el momento de que arranca. Y lo mismo los recursos. Tú escoges, al escoger a tus padres y el lugar y la cultura, etcétera, etcétera, tú escoges tu capacidad de manifestación, que son los recursos. Eso hace que tú siembras esa semilla. De ahí en adelante es tu libre albedrío en la vida la que determina en qué dirección te vas a mover. ¿Sí? Entonces, si nos preguntan si el destino es algo inamovible, no puede ser, porque nosotros no vivimos en una realidad determinista como pensaba la física clásica, sino en una realidad probabilística como descubrió y probó la física cuántica. Bien, tenemos un destino mayor, tenemos un destino menor, tenemos un libre albedrío. Podemos dejar de ser entonces seres dormidos o nos toca el rayo pendejador o aprendemos, pero sobre todo reconozcamos que todo el sentido es evolucionar a través del amor y que existe un orden implícito que podemos descubrir. Muchas gracias, querido Fernando. Me dio mucho gusto haber estado contigo y con todos los que nos han escuchado esta tarde. Por favor, no se olviden, desarrollen la disciplina de autoobservación todos los días en la mañana. Antes de levantarse, pongan la almohada en la espalda de la cama, cierren los ojos y hagan un proceso de introspección y de evaluación de lo que vivieron el día anterior. Eso es lo que los va a hacer evolucionar. Bueno, y las que van a hacer la segunda primavera con nosotros, la próxima semana, Fernando nos va a acompañar hablando del descenso de Kukulcán. Nos va a hablar a propósito de ese momento cósmico tan bello que se vive en una zona aquí de Centroamérica, allá en Chichén Itzá, pero es toda una simbología de algo que nos contará los que estaremos en la segunda primavera, que eso es un taller que hacemos para mujeres maravillosas. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, Fer, otra vez. Mucha suerte. Lo Y la mismo para ti. conciencia. Ok. Mucha suerte. Adiós. Chao.